Santa Teresa de Ávila, Teresa de Cepeda y Ahumada, fue una mística española, escritora y reformadora de la Orden Carmelita. Era una figura influyente y fundamental de su generación. Nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515. Sus padres eran piadosos católicos y de alguna manera inspiraron a su hija a tomar una vida de oración. Cuando era pequeña, Teresa mostraba signos de una naturaleza profundamente religiosa. A menudo se retiraba al silencio para orar y disfrutaba dando limosnas a los pobres. Estaba muy cerca de su madre, que le proporcionaba un cálido contrapeso a la severidad de su padre. Sin embargo, en su adolescencia, la madre de Teresa falleció, dejando a la joven Teresa perturbada por el vacío que sentía. La joven Santa Teresa habló de su desesperación y de cómo se dirigió instintivamente a la Virgen María en busca de consuelo. Durante sus últimos años de adolescencia, Santa Teresa perdió parte de su piedad y celo religioso. Ella contó cómo se interesó por los asuntos mundanos y disfrutó de la compañía de un amplio círculo de amigos. Sin embargo, no estaba en paz, considerándose a sí misma como una miserable pecadora. Más tarde, miraría hacia atrás con sentimiento de culpa a sus primeros años de vida. Sin embargo, este sentimiento de ser una miserable pecadora fue probablemente el resultado de un duro autojuicio alimentado por las exigentes normas religiosas de su padre. A la edad de 16 años, su padre decidió enviar a Teresa a una escuela conventual para que se educara. Esto reavivó en Santa Teresa el interés por seguir una vida espiritual y después de algunas deliberaciones decidió convertirse en monja de la Orden Carmelita. En esa época las reglas del convento no eran muy estrictas, probablemente era más relajado que vivir con su padre. El convento aceptó a muchas personas en la orden, a menudo por razones económicas. El convento se mantuvo lleno de gente y a menudo se juzgaba a la gente no por su intensidad espiritual, sino por sus posesiones materiales. Poco después de convertirse en monja, Teresa experimentó una grave enfermedad, malaria, que la dejó con un gran dolor durante un largo periodo. En un momento dado se temía que la enfermedad fuera tan grave que no pudiera recuperarse. Sin embargo, durante este periodo de intenso dolor físico, comenzó a experimentar cada vez más visiones divinas y una sensación interior de paz. Estas experiencias internas de alegría y paz parecían trascender el intenso dolor físico del cuerpo. Ella describe en sus propias palabras su estado de ánimo durante estas pruebas y tribulaciones. Soporté estos sufrimientos con gran compostura, de hecho, con alegría, excepto al principio, cuando el dolor era demasiado fuerte. Lo que siguió parecía doler menos. Cuando estaba un poco mejor, reanudó sus oraciones con renovado vigor. Sin embargo, después de contar a otros sus visiones y experiencias espirituales, fue disuadida a perseguirlas. Ciertos clérigos sentían que era delirio del diablo. Como resultado, durante muchos años Teresa perdió la confianza para practicar sus oraciones, y su vida espiritual casi fue suspendida. Sin embargo, cuando Teresa tenía 41 años, conoció a un sacerdote que la convenció de que volviera a sus oraciones. A veces se sentía abrumada por el amor divino. Las experiencias fueron tan transformadoras que a veces sintió que la gracia iluminadora de Dios lavaría su alma. Estaba tan llena de contemplación divina que se dice que a veces su cuerpo levitaba espontáneamente. Teresa, sin embargo, no estaba muy interesada en estas demostraciones públicas de milagros. Cuando sentía que esto sucedía, pedía a otras monjas que se sentaran sobre ella para evitar que se alejara flotando. Teresa no era solo una santa tranquila y plácida, tenía una cualidad entrañable y natural. Su energía vital atraía e inspiraba a muchos de sus seres queridos. La admiraban tanto por su encanto exterior como por su serenidad interior. Pero al mismo tiempo, su énfasis religioso también causaba celos y sospechas. Desgraciadamente, nació en el periodo de la Inquisición española. Durante este tiempo, cualquier desviación de la experiencia religiosa ortodoxa quedaba bajo estricta observación y escrutinio, porque había pocos que podían entender o apreciar su éxtasis interior. Sin embargo, por un lado, sentía que estas experiencias eran más reales que los acontecimientos ordinarios. A la edad de 43 años, Santa Teresa decidió que quería fundar un nuevo orden, que volviera a comprometerse con los valores de la pobreza y sencillez. Quería alejarse de su actual convento, lo que dificultaba la vida de oración. Inicialmente, sus objetivos fueron recibidos con una amplia oposición dentro de la ciudad de Ávila. Sin embargo, con el apoyo de algunos sacerdotes, la oposición disminuyó
y se le permitió establecer su primer convento. Santa Teresa demostró ser una líder fundadora influyente. Ella guió a las monjas no solo a través de disciplinas estrictas, sino también a través del poder del amor y del sentido común. Santa Teresa dedicó gran parte del resto de su vida a viajar por España, estableciendo nuevos conventos basados en las antiguas tradiciones monásticas. Santa Teresa también tuvo que enfrentarse, con frecuencia, a condiciones de vida difíciles y a su frágil salud. Sin embargo, nunca dejó que estos obstáculos la disuadieran de la tarea de su vida. Finalmente murió el 4 de octubre a la edad de 67 años, después de haber fundado 17 monasterios, que además de reforzar la congregación carmelita, fueron un baluarte decisivo frente a la creciente herejía protestante que se alzaba en Europa, dividiendo la Iglesia de Cristo. En los escritos de la santa son numerosas las alusiones al cisma que en el siglo XVI fue definido como reforma, a la que la Santa Teresa respondía con la contrarreforma, desde la fidelidad absoluta a Cristo. Una hermana describe las horas que preceden a la muerte de Santa Teresa. Permaneció en esta posición en una oración llena de profunda paz y gran reposo. Ocasionalmente daba alguna señal externa de sorpresa y asombro, pero todo procedió en un gran reposo. Pareciera como si estuviera oyendo una voz que ella contestó. Su expresión facial fue tan maravillosamente cambiada que nos pareció un cuerpo celestial. Inmersa en la oración, feliz y sonriente, salió de este mundo a la vida eterna. Bueno, las obras de Santa Teresa fueron las siguientes. En 1566 escribió Camino de Perfección para decirles a las monjas cómo alcanzar su meta. En 1580 escribió lo que se le considera su obra más grande, El Castillo Interior, Las Moradas. Se trata de describir las diversas etapas de la evolución espiritual que conducen a la oración plena. Escribió las fundaciones en 1573 a 1582 para que recordaran la historia primitiva de su orden. Santa Teresa escribió varios volúmenes de poesía. Su más popular obra fue Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta.